Muy buenas tardes, pues recibo nuevamente un cordial saludo de su amigo el licenciado Roberto Arcos. Esta tarde tendremos un tema muy interesante que es este, la incorporación de datos y medios de prueba en el proceso constitucional y su ampliación. Recibo nuevamente un afectuoso saludo en este subpodcast Espacio Jurídico. Derivado de lo anterior, pues estaremos tratando diversos tópicos sobre la presentación de pruebas, su fundamentación, tanto de la legislación adjetiva penal así como su relación constitucional. Cabe aclarar que para este tipo de, para esta incorporación es muy importante siempre tener en cuenta lo que establece nuestro código procesal adjetivo, así como la Constitución. Lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, que debe existir esa interpretación. Debe existir esa interpretación toda vez que la Constitución es muy clara. Es muy clara cuando en ella se expone que los derechos humanos pues siempre van a tener una protección más amplia. Recordemos el principio pro persona y todas las prerrogativas que la Constitución señala en favor del o los imputados. Bueno, entonces, tengamos bien claro, esto debe de ser algo muy fundamental en todos los aspectos al entender que cuando tenemos o cuando inicia realmente este, todo el procedimiento penal. Es bien sabido que inicia cuando hay una noticia criminal que la recibe el órgano ministerial. Estas pueden ser derivados de una denuncia, una querella, un requisito equivalente. Y desde este punto, pues el Ministerio Público empieza a qué, no a fabricar, no lo entendamos así, empieza de cierta manera a desarrollar su teoría del caso. Entonces, cuando ya tiene conocimiento de la conducta atribuible a un hecho que la ley señala como delito, esto quiere decir que elabora su teoría del caso, pero no puntualiza, no asegura, tiene, porque también el imputado tiene el derecho a la presunción de inocencia, recordemos. Entonces, como el Ministerio Público no tiene la certeza jurídica de que esta persona lo cometió, pero hay elementos que derivado de la investigación orientan a que esta persona que el Ministerio Público señala el día de hoy lo cometió, entonces, al considerar que cuenta con los elementos suficientes, pues lo más fácil y lo indicado pues es acudir ante el juez de control. Ahora bien, debemos entender ciertamente que al acudir ante el juez de control, esto quiere decir que se dan dos situaciones muy interesantes y muy importantes para esto. Aquí lo importante es saber si hay detenido o si no existe un detenido como tal. ¿Por qué? Porque primeramente, si el Ministerio Público no tiene un detenido, su comparecencia va a ser con el juez directamente para formular esa imputación sobre los hechos que ya le manifestó a la autoridad, sobre los hechos que versan en la carpeta de investigación. Entonces, ese es el primero. Ahora, el segundo hecho puede ser aquel en el que sí hay una persona detenida. ¿Me explico? Entonces, cuando hay una persona detenida, pues es diferente porque al acudir a la audiencia inicial, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio Público? Bueno, considero que tengo el elemento fáctico, jurídico y probatorio. ¿Para qué? Para que este, eh, se califique la legalidad de la detención. Ahora, bueno, es importante, siempre lo voy a reiterar que siempre es importante. Para que el juez lleve a cabo el verificativo de esta audiencia de control de la legalidad de la detención en caso de que el Ministerio Público ocurra ante el juez de control para verificar la detención de esta persona, ¿qué es lo que sucede? Que se tiene que traer a la vista lo que el artículo 16, fracción quinta constitucional, 146, 147, 149 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde la Fiscalía, como ya hemos dicho, considera que tiene los elementos fácticos, jurídicos y probatorios de su teoría del caso, que deben estar prácticamente ya complementados, ya estructurada
esa teoría del caso. ¿Para qué? Para que en esta oportunidad que tiene de acudir ante el juez el Ministerio Público, pues solicite de manera verbal, va a solicitar que el juez califique de legal la detención del imputado, toda vez que dentro de esta relatoría que ya realizó, toda vez que con los elementos que ya manifestó y dio de conocimiento al juez, entonces considera el Ministerio Público que son elementos constitutivos de un delito y por ende, digo, constitutivos de la detención. Para este momento es la detención, ¿no? Bueno, ahora, de acuerdo al principio de contradicción, pues obviamente la defensa va a tener la oportunidad, aquí es algo muy interesante, ¿no? La oportunidad de debatir pues los hechos que en este momento el Ministerio Público pues ya le dio de conocimiento al juez. ¿Qué quiere decir? Que se le va a conceder el uso de la voz a la defensa para que intente y trate de refutar los hechos controvertidos. La teoría del caso que ahora la defensa ya desarrolló, porque la defensa, de acuerdo a sus estrategias, va a desarrollar una teoría del caso que al final de cuentas, el objeto de esta teoría del caso respecto al control de la detención va a ser, bueno, Ministerio Público solicita que se califique de legal. Bueno, yo digo que no fue legal, porque tengo ciertos hechos que me van a ayudar a acreditar que esa detención no se realizó en primera, en los términos que establece la ley, no se ejecutó una orden de aprehensión o la orden de aprehensión se solicitó con argumentos que carecen de todo valor probatorio. Entonces, esa es la parte de la defensa en donde va a refutar. Entonces, ahora, al refutarlo y exponer su teoría del caso, entonces el artículo 308 es claro. Es claro respecto a la calificación de la legalidad de la detención. Entonces, ya expusimos, ¿no?, que el Ministerio Público debe justificar las razones por las cuales detuvo al imputado. Bueno, el juez de control va a proceder a calificarla una vez que ya las escuchó, examinará pues el cumplimiento en del plazo de la retención, si es que se mantuvo retenido, y los requisitos para su procedibilidad. Entonces, al momento de rectificar y encontrar ajustada la detención, si la encuentra ajustada a derecho, entonces declara la libertad. Si en caso de encontrar ajustada a derecho, o va a declarar la libertad en caso de que determine que no se realizó conforme a derecho. Bueno, entonces, ese es un aspecto muy interesante para efectos de que tenga verificativo el control de la detención. Debemos entender aquí, ponga mucha atención respecto a esto, que los datos y los medios de prueba, bueno, ¿qué es lo interesante de ello? Que pueden ser, por ejemplo, solicitados en audiencia inicial, que en la audiencia inicial pues siempre va a tener verificativo control de la legalidad, de la detención, la formulación de imputación, la oportunidad de declarar prácticamente del imputado y de la resolución de la autovinculación a proceso. Eso es en audiencia inicial, pero para ello pues se pueden ofrecer datos y medios de prueba que deben estar directamente relacionados. ¿Relacionados a qué me refiero con esto? Relacionados pues con los hechos que el Ministerio Público pues ha expuesto durante esta audiencia inicial. Que estos pueden ser entrevistas de testigos, en su caso pueden ser el testimonio de esos policías aprensores, en dado caso de la ejecución de una orden de aprehensión, en los dados casos de flagrancia. En esta parte, cuando digo sobre policía aprensor, pues prácticamente el Ministerio Público va a tenerlo siempre a su disposición, a diferencia que el imputado, pues no, prácticamente el juez le pregunta en la audiencia si va a solicitar el auxilio de la fuerza para que comparezcan estos policías aprensores y en base a su argumento, pues él pueda irse en esos momentos prácticamente, porque se puede determinar que el testimonio declarado no coincida con el que el día de hoy emite el policía aprensor. Entonces, aquí, y en caso de ser suficiente con los que, en este caso,
los datos de prueba que sean suficientes solo va a bastar en estos momentos, no su desahogo. O sea, la, la, ahora sí que la aportación del dato de prueba como tal es enunciarle al juez. Ofrezco esta testimonial en razón de que mi defendido no estaba en el lugar, momento y modo como lo han manifestado la fiscalía, y ofrezco esta testimonial que tiene por objeto verificar que no estaba mi defendido en el momento y lugar que determina la fiscalía, y cuando se desahoga pues ya se va a convertir en un medio de prueba. Lo vuelvo a repetir, que pueden ser, por ejemplo, este, una manifestación, también pueden ser, por ejemplo, videograbaciones, ¿no? Que el Ministerio Público manifieste, diga, esta persona estuvo en tal lugar, a tal hora, en tal momento. Ahí yo digo que no, la defensa dice que no, y decido enunciar, ¿no? Ofrezco una videograbación que contenida en USB tal de tantos gigabytes, que contiene 2 grabaciones del día tal, donde se observa que el imputado, mi defendido, estuvo en este lugar, a diferencia que el Ministerio Público lo señala en el lugar de los hechos constitutivos del delito, y ese día mi defendido no estaba allá, tal como lo acredito con este dato de prueba. Entonces, eh, una vez que se cierra el debate, seguimos en el control de la legalidad de la detención. Una vez que este debate pues ha sido cerrado prácticamente, este, eh, el juez entre sus facultades pues va a tener verificativo, ¿no? Va a tener verificativo sobre si se cumplieron los elementos fácticos, jurídicos y probatorios, si los elementos que aportó el Ministerio Público actualizan los requerimientos del tipo penal en el código. Entonces, va a decretar, oye, ¿sabes qué? Sí tengo los elementos. Hasta aquí creo que es importante aclarar que el imputado también tiene la facultad de declarar, pero pongamos en consideración esto y como estrategia legal. Prácticamente no es más que eso. Por ejemplo, el Ministerio Público dice, tal persona estaba en tal lugar, en tal lado, tal como lo acredito con esta fotografía. Bueno, entonces, y el imputado declara, no, pues sí estaba yo en ese lugar, pero no tenía esa ropa. Entonces, ya dio cabida que el juez tenga un elemento de que el imputado sí estuvo ahí. Tal vez no tenía la misma ropa, pero sí estuvo ahí. Y como no necesita acreditar el Ministerio Público, digo, el juez no necesita que se acredite la participación, sino simplemente la presunción de que estuvo en el lugar que ha manifestado el Ministerio Público, pues ya tenemos problemas desde ahí, porque de ahí se puede resolver la vinculación. Entonces, a veces es importante, a veces no declarar y dejarlo como estrategia legal. Entonces, en esta parte, pues le van a preguntar al imputado si desea abocarse al plazo constitucional, que son las 72 horas, o en su caso, si decide este, eh, prácticamente si decide si se va a resolver su situación legal, prácticamente, ¿no? Me adelanté un poquito, ¿no? Pero pues creo que es importante. Entonces, aquí todavía estamos en el control de la legalidad de la detención, y si se declara legal, ahora sí, vamos a proceder a que el Ministerio Público formule la imputación a efectos de que ahora sí, ya acudí ante el juez, ya señalé que la detención fue de acuerdo a derecho, entonces ahora sí vamos a proceder a la formulación de imputación.